Unidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos. En esta celebración vamos a tener como intención cada una de nuestras necesidades, tanto materiales y espirituales. Pedimos por nuestros enfermos, pedimos por Pili y Marina Palacios Mabarac, por Carlos Cruz Chávez, por Flor Montano Blanco, Hortensia Landeros. Pedimos también por nuestros difuntos, por Víctor Cendejas, Rosa Salinas, María de los Ángeles Hernández. Pedimos por ellos para que por la misericordia del Señor descansen en paz. Y también pedimos de manera especial por la Madre Vicenta Guerrero. Participemos dignamente de esta celebración, abriendo nuestro corazón al encuentro con el Señor, pero también reconociendo ante Él que somos pecadores. Por eso, en un momento de silencio pedimos perdón a Dios. Y juntos, con un corazón arrepentido, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Oración. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso
¿no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlas, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Nuevamente, buenos días, hermanos. En nuestra vida a veces nosotros nos encontramos con momentos cruciales o situaciones adversas, y ante estos momentos, ante estas situaciones, a veces nosotros tendemos a responder de una manera tal vez diferente, porque a la respuesta que nosotros tenemos ante estas situaciones, nosotros decidimos. Y en estas decisiones a veces no son buenas decisiones las que tomamos. Ante una situación tal vez de dolor, de tristeza, a veces tenemos que decidir, pero no sabemos decidir. Y si decidimos, decidimos mal. Por eso nosotros, tomados de la mano del Señor, tendríamos por qué, o no tendríamos por qué, tomar malas decisiones. Si nosotros realmente confiamos en el Señor, nuestras situaciones adversas van encaminadas con el Señor, y el Señor nos aliviará, el Señor también nos ayudará, que es propiamente lo que también vamos a ir explicando un poco en el Evangelio que se nos presenta el día de hoy. Pero también cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones, no tenemos que alejarnos de Él, porque ese es otro error que cometemos. Cuando nosotros estamos en una situación de tal índole, una situación adversa, a veces tendemos a alejarnos de Cristo, tendemos de alejar nuestra mirada de Él. Por eso nosotros no tenemos que alejarnos de Él, no tenemos que perder nuestra mirada en Él. Y es que a veces estas situaciones nos hacen de alguna manera profundizar en nuestra vida interna. ¿Cómo vamos a responder? Porque a veces las situaciones que nosotros presentamos, las emociones que nosotros podamos tener ante estas situaciones, a veces pueden ser hasta el extremo. Por ejemplo, una persona que es muy triste, obviamente le nubla la vista, su tristeza lo inunda. Una persona con odio también le nubla su vista hacia Jesús, hacia Dios, y por eso tiene una profundidad en su vida que lo va marcando. Entonces, ante emociones o sentimientos que nosotros mostremos por lo que nos esté pasando,
A veces lo podemos llevar hasta el extremo y eso nos hace perder la vista en el Señor. Si nosotros tenemos tristeza, dolor, si nosotros tenemos miedo, si nosotros tenemos también rencor, etcétera, también eso nos puede limitar nuestra vista hacia Dios y podemos perder nuestra dirección, podemos perder nuestro rumbo. Pero también, escuchaba también un comentario de otro padre, dice, pero también las emociones alegres o las emociones positivas, exageradamente, también nos hacen perder a veces de vista al Señor. No solamente las negativas, también a veces las positivas, pero exageradamente, porque nos puede hacer perder de vista nuestro caminar hacia el Señor. Por eso hoy, en el Evangelio que escuchamos de San Mateo, nos está presentando de manera general cómo los discípulos también experimentan situaciones adversas. Y para eso vamos a entrar un poco en contexto de lo que es el texto del Evangelio. Al inicio nos dice que Jesús, después de la multiplicación de los panes, hizo subir a los discípulos a la barca. En otras traducciones de sus sagradas escrituras que puedan tener ustedes, va a utilizar otra palabra. Aquí suaviza la palabra hizo subir. En otras traducciones dice, obligó a los discípulos subir a la barca, o mandó subir a los discípulos a la barca. ¿Por qué? Porque también ellos necesitan descansar. Llevaban ya una jornada de actividades. Recuerden, Jesús primero recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Se aleja un poco, regresa y empieza a curar a la gente. Después, ¿qué más pasa? La multiplicación de los panes, donde le da de comer a más de 5,000 hombres. Y ahora que ya está concluyendo su actividad del día, manda a los discípulos a que suban a la barca. ¿Para qué? Para que también ellos puedan descansar. Después de una larga jornada, ellos puedan descansar. Por eso los manda. Pero Él se queda. ¿Por qué? Porque Él tiene que despedir a la gente. Y después de despedir a la gente, ¿qué es lo que pasa? Dice que se va, se retira a orar. Cuando Jesús se retira, cuando hace esa acción de retirarse, es porque va a entrar en oración, es porque va a entrar en diálogo con su Padre. De igual manera, cuando supo la noticia de Juan el Bautista, él también se retiró. ¿Por qué? Porque necesitaba expresarle a Dios, a su Padre, lo que realmente sentía. Ahora bien, nuevamente, él se retira para poder orar, para poder agradecer, para poder hablar con el Padre sobre lo que está sucediendo. Por eso se retira. Pasa el tiempo, los discípulos van en la barca, empieza una tempestad y es allí donde Jesús va hacia ellos. La acción de que Jesús va hacia ellos también es una acción de respuesta, de que Jesús quiere estar con ellos. Ellos se han alejado, pero Jesús quiere estar con ellos. Por eso se acerca, por eso va hacia ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los discípulos, al ver a Jesús caminar sobre el agua, se espantan, tienen miedo, se aterran y gritan: es un fantasma. Uno se podrá decir, si los discípulos que han expulsado demonios han visto los prodigios que hace el Señor, los milagros, las curaciones, y que de repente vengan con esto de que es un fantasma, tenían miedo, se atemorizaron al ver a Jesús. Y es que precisamente
Así pasa en la vida del cristiano. Perdieron la vista en Jesús. Por eso también el cristiano de hoy a veces pierde de vista a Jesús. Por eso es Jesús que tiene que ir a nuestro encuentro. Pero tendríamos que ser nosotros los que tendríamos que ir al encuentro con el Señor. Jesús está ahí, pero somos nosotros. Y a veces nuestra cerrazón, nuestra ceguera, son las que nos impide contemplar a Cristo. Por eso los discípulos pierden de vista esto. Aparte también la simbología que nos presenta este evangelio. Era de noche, era oscuro, la oscuridad, pero también la inmensidad del mar, el agua. Son dos elementos que también podemos nosotros destacar en este evangelio. Cuando uno vive en pecado, vive en oscuridad. En la inmensidad del agua, en la inmensidad del mar, que significa el caos, significa muerte. Entonces, de algún otro modo, aquel que está en caos, aquel que su vida está en caos, aquel que está en su vida en pecado, en la oscuridad, perdemos nuestra vista en el Señor, que fue lo que pasó con los discípulos. Pierden de vista al Señor. Por eso exclaman diciendo que es un fantasma, pero con miedo. Hoy el Señor nos invita a no tener miedo. Nos invita a no perder nuestra vista en Él. Por eso cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, le dice, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven, a ver si es cierto, ven. Pedro baja y va muy decidido. Pero ¿qué es lo que pasa con Pedro? Empieza a sentir el viento. Y ese sentir es una emoción que experimenta Pedro. Y así va nuestra vida a veces. Vamos caminando hacia el Señor, pero nuestros sentimientos a veces nos hacen desviar nuestra mirada en Jesús. Por eso Pedro empieza a dudar. Por eso Pedro se empieza a hundir. Por eso Pedro empieza a perder esa mirada hacia el Señor. ¿Por qué? Porque le hace más caso a lo que está alrededor. Cuando Pedro va caminando, Pedro va viendo todo a su alrededor. Por eso empieza a hundirse. Es como si estuviera caminando, empieza a ver hacia abajo, empieza a ver hacia un lado, pero pierde ya la vista directa hacia Jesús. Por eso empieza a hundirse. Y a pesar de que había perdido la vista en el Señor, porque desconfió, tiene otra herramienta, la voz. A pesar de su ceguera, le queda otra herramienta que es la voz. Por eso exclama, sálvame, ayúdame. Y dice el texto, inmediatamente Jesús tiende la mano para salvarlo. Inmediatamente. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y le presentamos nuestros problemas y le decimos, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos, inmediatamente Él nos escucha. Pero hay algo que nos pasa en el interior de nuestra vida, que es lo que le presenta Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que a veces nos pasa a nosotros. Somos hombres de poca fe. Si tuviéramos fe, no dudaríamos ni un segundo en entregar nuestra vida al Señor. No duraríamos en cuestión de perder nuestra vista en el Señor. Si tuviéramos fe, pero somos hombres de poca fe.
Por eso a veces necesitamos de Él. Necesitamos experimentar su presencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también a pesar de eso a veces llegan las dudas. ¿Realmente Él está conmigo? ¿Realmente voy en el camino adecuado? ¿Realmente mi vida podrá experimentar la presencia de Dios? Empezamos a dudar. No tendríamos por qué dudar si tuviéramos fe, si nuestra confianza estuviera en Él. No tendríamos por qué dudar. Por eso cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta cómo va nuestro caminar, cómo va nuestra mirada. No nos perdamos en la inmensidad de la oscuridad, no nos perdamos en la inmensidad del mar. Más bien, aferrémonos, pongamos nuestra confianza y aumentemos nuestra fe en el Señor, porque Él se acerca, pero nosotros también tenemos que ir hacia Él. Él estará ahí esperándonos, pero somos nosotros los que tenemos que ir hacia Él. Si hay una cerrazón en nuestro corazón, si hay una ceguera para poder contemplarlo, dejémonos que Él toque nuestro corazón, dejémonos que Él ilumine nuestro camino para que podamos nosotros contemplarlo algún día. Por eso cada uno de nosotros desde aquí somos discípulos, somos cristianos y estamos invitados a poderlo contemplar. A pesar de las situaciones que podamos tener, a pesar de nuestros problemas, a pesar de las adversidades, de nuestras crisis, a pesar de eso, el Señor nos está invitando. Por eso nos dice, vengan, pero no dudemos, vayamos firme al encuentro con Él. Esa es una invitación que se nos hace. Por eso cuando Jesús lo toma inmediatamente, así también Jesús nos toma inmediatamente cuando le expresamos lo que realmente necesitamos. Ellos se regresan, suben a la barca y dice que el viento se calma, la tempestad se calma. Cuando nuestra vida está hecha un caos y vamos tomados de la mano del Señor, todo esto se calma. Nuestros problemas tendrán una paz, una tranquilidad, siempre y cuando nosotros dejemos que Jesús nos acompañe y subamos juntos a la barca. Y esta barca que representa nuestra vida. Por eso, todo lo que nos presenta el día de hoy el Evangelio es una simbología para nuestra vida. El poder contemplar a Cristo en nuestra vida en medio del peligro, en medio del caos, en medio del pecado, en medio de la muerte. El poder contemplar a Cristo, si realmente tú te consideras un discípulo, si realmente te consideras un verdadero cristiano. Por eso el Señor nos invita el día de hoy a poder contemplarlo. Y por otro lado, también recordar que hoy estamos celebrando la memoria de Santo Domingo de Guzmán, un fundador de una orden llamada de los predicadores, que también es conocida como los dominicos. Pero él, al fundar esta orden de los dominicos, lo hace porque ha visto y ha experimentado en su caminar las herejías, que son doctrinas contrarias al pensamiento cristiano. Por eso él ve una necesidad ante eso. Considera que hay que salir a evangelizar, que hay que salir a predicar contra esas corrientes contrarias al pensamiento cristiano. Por eso surge esa necesidad de fundar esta orden, la orden de los predicadores o de los dominicos. Pero también a Santo Domingo de Guzmán se le recuerda más por la visión que tuvo, una visión donde María se le aparece y le entrega lo que es el rosario. Y al entregarle el rosario lo invita a rezarlo, porque María le enseña a través de esa visión a poder rezar el rosario. Pero también le hace una invitación, que esto lo extienda a todos. Por eso nosotros también
le pedimos a la Virgen María que nos ayude y nos enseñe a cada uno de nosotros a contemplarla a ella, y al contemplar a ella poder también contemplar a Cristo. Es lo que necesitamos en nuestra vida, es lo que necesita nuestra vida espiritual, poder contemplar a Cristo, pero también a través de María, a través del rezo del Santo Rosario. Pues queridos hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a poder comprender el misterio de lo que es el encuentro con Cristo. Pedirle la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria de poder discernir lo que realmente necesita en nuestra vida. Necesita un encuentro con el Señor, necesita que no nos perdamos, que no nos hundamos. Necesitamos nosotros salir de esta oscuridad, salir de esta inmensidad del mar para poderlo contemplar. Que así sea. Se ponen de pie. Oremos, hermanos, al Padre Celestial, a su Hijo unigénito, al Espíritu Santo, para que atienda favorablemente la oración que hoy elevamos a su presencia, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Por la Iglesia de Dios, para que escuche con amor la invitación del Hijo, y que a través de su ejemplo podamos imitarlo en las buenas obras y en la entrega total al Padre, roguemos al Señor. Por los que gobiernan la tierra, para que guíen al pueblo con justicia y tomen decisiones en favor del pueblo que se les ha encomendado, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que reconozcamos el rostro de Jesús en cada uno de nuestros hermanos y así realicemos el bien sin distinción alguna, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, que todo lo transforma en el amor, renueve nuestro corazón y nos haga ser fieles a la palabra del Padre, roguemos al Señor. Por nuestras necesidades, tanto materiales y espirituales, por nuestros enfermos y difuntos y aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Todo esto, Padre, y lo que queda guardado en nuestros corazones, te lo presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos disponemos para recibir a Jesús sacramentado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh cielos, oh tierra, cantar a una voz. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, cantemos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos del mal. Ahora, como hijo de Dios y hermanos en Jesucristo, nos damos un signo de comunión fraterna, nos damos la paz. Paz, hermanos, paz, paz en toda la humanidad, que no dure un solo momento, sino toda la eternidad. Paz, hermanos, paz, paz en toda la humanidad, que no dure un solo momento, sino toda la eternidad. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
De pie. Oración. Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Seguimos pidiendo por las intenciones del Papa, por la paz, por nuestros enfermos y difuntos y aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Las encomendamos a María Santísima diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente dos avisos. Recordarles que hoy iniciamos ya el triduo hacia la fiesta de San Lorenzo Diácono. Recuerden que estos 2 primeros días, martes y miércoles, nos reunimos a las 5 de la tarde ahí en la capilla de San Lorenzo Diácono para rezar el Santo Rosario ante el Santísimo expuesto. Entonces, a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde la celebración de la palabra. Entonces, para que ustedes puedan participar de este triduo. Y ya hacia el jueves, ya cambia el horario, sería reunirnos a las 4:30 para salir con la procesión con el Santísimo por las calles aledañas a esta capilla y después concluir con la celebración eucarística precedida por nuestro obispo Carlos Briceño Arce. Entonces, para que todos puedan participar de esta fiesta de San Lorenzo Diácono. Y también recordarles que hoy hay dispensario médico en servicio que es de 5:30 a 8 de la noche. Entonces, para los que puedan requerir de este servicio médico, entonces puedan asistir de 5:30 a 8 de la noche. Bien. Pedimos la bendición y protección a María Santísima diciendo juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Que tengan un buen día. Entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú.